Y bueno, veo que hay algunos alumnos que no se han integrado, espero que vean el mensaje de Classroom, ¿ok? Y bueno, inclusive más detalles que vamos a estar viendo sobre derecho civil, por ejemplo, lo vamos a ver cuando ya entremos de lleno a los tipos de contrato que como administradores pues deben de saber redactar e identificar, porque cada uno tiene un objetivo específico. Uh-huh. Las fuentes del derecho, hay muchas formas en las que el hombre ha tenido esta necesidad de incluir un control sobre los demás, ese control externo, ¿ok? Hace muchísimos años atrás existía algo que se llamaba Código de Hammurabi, y de ahí se desprendía algo llamado ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Era una manera muy rudimentaria de arreglar las controversias legales, ¿verdad? Cometiendo la misma acción en este sentido, ¿ok? Y por muchísimos años esta ley del ojo por ojo y diente por diente se llevó a efecto, ¿verdad? Incluso en nuestras culturas prehispánicas también estuvimos viendo este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Incluso algunas culturas como la azteca, ¿verdad? Los sanguinarios que eran y determinantes para hacer cumplir de alguna manera sus lineamientos, ¿ok? Se considera que la ley del talión, incluyendo el código de Hammurabi, son un antecedente a nivel internacional del primer código penal de la historia, ¿verdad? Y conforme ha evolucionado la sociedad, pues ya no nos podemos conducir de esa misma forma, ¿ok? Ya no podemos arreglar las cosas de esa manera. Ha sido necesario crear otras alternativas para regular las conductas del hombre, ¿ok? Si hablamos un poquito de la palabra fuente, tenemos aquí en pantalla todas las acciones, todo lo que ha contribuido para que el día de hoy tengamos un sistema jurídico con diversas ramas especializadas y que atiendan todas las necesidades del ser humano, ¿verdad? Hace muchísimos años atrás en México, sobre todo en el México contemporáneo, ya teníamos los primeros juzgados, pero de alguna manera todo esto tuvo que cambiar paulatinamente con esta necesidad de especializarse, ¿verdad? Entonces tenemos juzgados en materia familiar, civil, penales, ¿verdad? En materia fiscal, en materia laboral. Entonces la idea es que los ciudadanos de alguna manera puedan identificar a las instituciones. Tenemos tres tipos de fuentes del derecho, tres tipos de métodos en las cuales han surgido normas. Y aquí comenzamos con las fuentes formales, ¿ok? Las fuentes formales se distinguen porque es la creación de leyes, pero siguiendo ciertas etapas, ¿ok? Ciertas etapas, y esas etapas tienen que ser continuas, cada una tiene efectivamente su tiempo, y el resultado de este proceso es contar con la legislación. De hecho, aquí lo tenemos en pantalla. La legislación es todos los tipos de normas que ustedes gusten. En la página de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores van a encontrar un apartado que nos menciona todos los tipos de leyes a nivel federal, estatal o incluso algunas cuestiones de índole municipal, ¿ok? Entonces, son muchas leyes que regulan el comportamiento del hombre, ¿verdad? En materia ambiental, en materia fiscal, familiar, en materia de derecho del trabajo. Entonces, ahora hablar de legislación nos lleva a otro punto, el proceso legislativo. De hecho, el proceso legislativo lo vamos a ver la siguiente clase en presencial. ¿Ok? El proceso legislativo entre la Cámara Revisora y la Cámara de Origen, ¿ok?
Entonces, en eso no se preocupen. La costumbre, creo que por cierto tiempo hemos escuchado que la costumbre a veces se hace ley, y fíjense que tiene mucho de cierto. La costumbre es una actividad que realiza sobre todo un colectivo, un grupo de personas, de manera libre, de manera ordenada, pacífica, y les digo, la clave es que es continua, no afecta a otros intereses en este caso, ¿ok? Por ejemplo, vean la figura del aguinaldo. Si ustedes analizan el origen del aguinaldo, en su momento, hace muchos años, comenzó como una gratificación o un obsequio por parte del patrón a sus trabajadores, y todo eso fue cambiando año con año hasta que hoy en día lo vemos como una de las prestaciones que deben de recibir los trabajadores. Entonces, eso es muy cierto, ¿verdad? Si esas costumbres impactan en la vida del ser humano, pues merecen de alguna manera dar ese brinco a la legislación, ¿ok? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. La jurisprudencia también ese es otro término que vamos a ver más adelante, pero lo que sí les puedo mencionar ahorita, sobre todo por el tiempo que tenemos, es que hay muchas figuras legales que no están bien planteadas en nuestros cuerpos normativos. Hay cosas que estamos en pañales en materia de legislación, sobre todo en cuestiones digitales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando no tengo leyes sobre el mismo conflicto que me aqueja, no significa que la persona se encuentre en estado de indefensión. Es decir, como no hay leyes que me protejan, entonces estoy sola en el mundo. Entonces, eso sí quiero que sepan que no es así. Aunque no exista legislación o lo que yo quisiera encontrar en nuestro sistema legal, existe la figura de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley en este sentido, y tiene todo también un proceso, ¿verdad? De hecho, también les digo, estos temas se van a ver la siguiente clase. Aquí lo que buscamos es que ustedes identifiquen ejemplos de fuentes formales. La doctrina, pues de alguna manera son todos los escritos, todo el conocimiento que por años hemos alcanzado en materia jurídica, ¿verdad? Hay padres del derecho que han influido y seguirán influyendo en nuestra disciplina. Un caso muy importante es el de Hans Kelsen. Hans Kelsen, no sé si lo han escuchado, pero gracias a él tenemos ámbitos de validez de la ley, ¿verdad? También tenemos jerarquía de las normas. Algo tan básico necesita también tener un fundamento. Principios generales del derecho son todos los valores a los que aspira la justicia mexicana, y los encontramos en el artículo 14 constitucional, ¿ok? Entonces, todo esto, lo que es el proceso legislativo, la jurisprudencia, cómo la buscamos, quién la elabora, lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Las fuentes reales o materiales es muy interesante porque estamos hablando, chicos, de todos los acontecimientos nacionales, ¿verdad? Que de alguna manera buscan el reconocimiento del Estado. Si la misma Constitución me está diciendo que nadie puede ser discriminado, entonces comienza tu gobierno a incluirme en tu legislación, a no ser discriminada, apartada. Entonces es una cuestión de lógica, ¿verdad? Si me hablas de no discriminación, entonces necesitamos también que nos voltees a ver y sepas cuáles son nuestras necesidades. Tal es el caso de todas las comunidades en pueblos indígenas, las comunidades de la diversidad sexual, entre otros. Todos han ejercido sus derechos, ¿ok? Ahora, aquí vamos a encontrar en fuentes reales o materiales movimientos, luchas, manifestaciones, ¿ok? Grupos de personas que se reúnen para lograr algo, ¿no? Ser un eco en la sociedad, ¿ok? Entonces, en nuestra Constitución tenemos este fundamento. Podemos formar parte de cualquier manifestación, ¿ok? Siempre y cuando esa manifestación no afecte a otras personas, ¿ok? Y estos movimientos pueden tocar varios temas, cuestiones sociales, políticas, de salud reproductiva, como ustedes lo han visto últimamente en los medios de comunicación, religiosas, en materia económica, ¿ok?
¿ok? Son todos los acontecimientos que encontramos en nuestro país, pero si ustedes analizan, hay varias luchas sociales en México que no han tenido un origen en nuestro país, sino que ya se han replicado en otras latitudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también cuestiones de nivel internacional, de alguna manera hacen que grupos de nuestro país, de igual manera, pues busquen estos reconocimientos. Como les decía, México está inserto en varios organismos internacionales, en varios tratados internacionales, ¿verdad? Aquí tenemos en pantalla, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero en la Revolución Mexicana, de alguna manera, pues bueno, fueron varias luchas que hemos atravesado en nuestra historia de México y la gran mayoría han buscado o han exigido igualdad, derecho a la propiedad, el respaldo, ¿verdad? Reconocimiento en derechos laborales, la cuestión educativa. Hace muchísimos años la educación era solo para algunas personas, ¿verdad? Eh, Todo esto se ha plasmado en nuestra Constitución, ¿ok? Las fuentes históricas son de alguna manera todos los antecedentes plasmados en libros, en códices, en enciclopedias, cualquier texto, la misma ley, por ejemplo, ¿no? De alguna manera nosotros sabemos la situación que existió en México o en alguna otra región, ¿verdad? Y hacemos un comparativo del tipo de vida, del tipo de normas que se aplicaban en aquella época y nos sirven para poder comprender nuestro presente y de igual manera pues tomar mejores decisiones a futuro, ¿verdad? Entonces todo esto nos sirve para ser una mejor sociedad, o eso es a lo que se aspira. Tenemos aquí en pantalla algunos ejemplos, las leyes de Indias, el código de Hammurabi que les mencionaba hace ratito, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Prácticamente a la par de este importante documento tenemos también la toma de la Bastilla. Si ustedes piensan, ojo, si ustedes piensan que este es el primer antecedente de los derechos humanos en el mundo, pues sí, por años se ha considerado eso, pero la realidad es que desde 1784, 1785 ya se estaba de alguna manera gestando esta parte, ¿no? La lucha de los derechos del hombre, ¿ok? Y aún así, esos derechos no se comparan a los que hoy en día tenemos en este sentido, ¿ok? Esta Declaración Universal ha influido en nuestra Constitución, chicos. Cuídense, gracias, saludos.